¿Alguna vez te han criticado por tu manera de hablar o de no hablar? ¿Te han dicho alguna vez que eres demasiado intensa o demasiado callada o demasiado pausada o demasiado agresiva? Cualquiera de las anteriores. Y estas críticas te han hecho dudar del valor que puedes traer a otras personas. Inclusive pueden haberte hecho pensar si lo mejor que puedes hacer es callar. Pues en este video vamos a hablar de lo que realmente significa autoridad y cómo puedes usar tu voz de manera que bendiga a otros, tu voz genuina y auténtica. Y vamos a hablar de cómo esto te puede ayudar a vivir tu propósito y bendecir a otros. ¿Estás lista? Pues comencemos. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Quizás hayas escuchado esta historia anteriormente, yo la he contado en otros vídeos, pero creo que vale la pena contártela hoy. Cuando yo estaba en la escuela superior, yo era o intentaba ser la estudiante modelo. Yo siempre seguía instrucciones, trataba de obedecer todas las reglas, siempre trataba de hacer lo que se esperaba de mí. Tenía buenas notas en todos momentos y trataba de ayudar a los demás también. Pero un día la consejera me llama a la oficina, la consejera de la escuela, la guidance counselor. Y yo me sorprendí muchísimo porque nunca en todos mis años en la escuela a mí me habían llamado a la oficina. Y en mi tiempo, ahora eso gracias al Señor ha cambiado un poco, pero en mi tiempo si te llamaban a la oficina, 99.9% de las veces era porque estabas en problemas. Habías hecho algo que te había causado meterte en problemas. Así que cuando me llamaron yo dije, ¿qué será? Yo nunca he estado en problemas, yo sigo las reglas, yo hago lo que se supone. Puede ser un error, vamos a ver. Cuando llego a la oficina de la consejera, no estoy más que entrando por la puerta, que ella sabía que era yo, y escucho desde el otro lado de la oficina, ¿quién tú te crees que eres? En este tono. Yo me paralicé. No sabía qué hacer, no entendía que ella me estaba hablando, no sabía a qué se refería, pues me quedé en la puerta atónita y no pude decir nada. Ella procedió a decirme que entrara, que me sentara, que ella tenía que hablar conmigo y comienza a contarme que hay estudiantes que se sienten incómodos alrededor mío porque aparentemente sentían que yo actuaba como que yo era mejor que ellos, como que yo era autoritaria y que yo no les escuchaba y yo los hacía sentir como que ellos eran menos, como que ellos no valían. Eso a mí me chocó en más maneras de las que yo te puedo explicar. Primero porque lo irónico del asunto es que si en ese tiempo tú me hubieras preguntado qué yo pensaba de mí, lo menos que yo te iba a decir era que yo pensaba que yo era mejor que nadie, porque en ese tiempo mi autoestima era de este tamaño y yo pensaba que yo era la más fea, la menos agradable, la que la gente menos quería, la más bueno, la más rechazada del mundo. Ay, Dios mío, pobre de mí. Y yo caminaba por el mundo y le pueden preguntar a mi familia con esta carga, donde yo estaba todo el tiempo suspirando y, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Con este tipo de actitud, porque verdaderamente yo sentía que nadie me entendía y que nadie me quería. Y ella decirme que yo actuaba como que yo sentía que yo era mejor que los demás, que la gente se sentían rechazados por mí y que sentían que no podían acercarse a mí porque yo tenía una actitud prepotente, me hizo sentir tan y tan mal que yo en ese momento tomé una decisión y la decisión fue que si hablar me estaba haciendo aparecer como que yo no era accesible, entonces la respuesta era callar. Y por muchos años puse mucho esfuerzo en tratar de ser lo más invisible posible. ¿Por qué te comento esto? Porque de una manera u otra muchas de nosotras hemos recibido insumo externo, comentarios de otra gente, perspectivas de personas que no tienen de verdad nada que ver con nosotras, ni con nuestra vida, ni cómo la vivimos, y absorbemos esos insumos y esos comentarios y los entendemos como invitaciones para no expresarnos o para tratar de ser distintas a quienes somos. Ahora, no me malinterpretes, no estoy hablando de que no es importante seguir creciendo, no estoy hablando de que no todas tengamos espacio para crecer, porque no importa cuánto tiempo yo llevo
comunicándome, siendo líder en diferentes ámbitos, enseñando a otras personas cómo alcanzar nuevos niveles, siempre entiendo que tengo más espacio para crecer y entiendo que tú y todas las otras personas en el planeta también lo tenemos. De hecho, Mark Twain en un momento dado dijo que si no estamos creciendo nos estamos muriendo. Y yo entiendo que eso es muy cierto. La persona que no está buscando crecer, que no está buscando evolucionar y hacerse mejor, transformarse para mejorar, entonces está desperdiciando su vida y está en proceso de morir antes de inclusive llegar a ese punto en el que dejamos de respirar. Pero entiendo que es importante hacer una distinción, ¿no? Porque parte del problema, en mi perspectiva, es que hemos confundido la palabra autoridad con ser autoritarios. Y no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que nos vamos a ir al extremo de querer ser autoritarios y de actuar como que lo sabemos todo, lo entendemos todo el mundo nos debe escuchar, tenemos todas las respuestas, porque el único que tiene todas las respuestas, el único al que todo el mundo debe escuchar y el único que puede decirnos, mira, esto es 100% así es Dios. Las personas que estamos conectadas con Dios, que buscamos ser más como Él, que buscamos aprender de Él, entonces nuestra meta es cada día ir pareciéndonos más a Él y apuntando más personas a Él, pero no es que nosotros o nosotras de ninguna manera pretendamos o creamos que tenemos todas las respuestas o que tenemos la las características necesarias para andar por ahí de manera autoritaria, queriendo dominar y controlarlo todo. De eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la autoridad que viene de tres cosas sumamente importantes. Y aquí es donde comenzamos a hacer una distinción y a ir internalizando lo que nos puede ayudar a presentarnos con autoridad y autenticidad. Y es que la autoridad verdadera no se trata de uno mandar o de imponerse o de querer dominar o manipular a otros. La autoridad sí tiene que ver con influencia, cuando la influencia está entendida como modelar conductas o inspirar a otros a mejorar ciertas áreas en las que quizás nosotros podemos darles un poco de instrucción o de guianza. En otras palabras, estamos hablando de influencia que tiene la intención de ayudar a todos los envueltos en el proceso y no de imponer lo que nosotros creemos que es mejor. Cuando hablamos de la verdadera autoridad, sobre todo aquella que se presenta con autenticidad, y vamos a hablar un poquito más de autenticidad en un momento, estamos hablando de la combinación de tres aspectos bien importantes. La primera es tener un propósito. Cuando nosotros nos dirigimos con autoridad, cuando estamos en un espacio en el que queremos tener una influencia positiva, entonces comienza todo con un propósito, con entender que dentro de este espacio yo tengo un propósito positivo, un propósito ligado al llamado que me ha dado el Señor, donde mi intención final es utilizar lo que ya yo he recibido para ayudarte a ti, a quizás salvarte o librarte de tener que pasar unos procesos más incómodos, más largos, más tensos, porque ya yo he vivido esa experiencia o ya yo tengo el conocimiento y entonces puedo utilizarlo para ayudarte, para acortarte el camino, para quizás crearte un puente de donde estás a donde quieres llegar sin que tengas que nadar por un pozo cenagoso. ¿Ves? Y cuando yo estoy con ese propósito, entonces puedo tener la autoridad que viene de saber que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para bendecirte, para ayudarte y para beneficiarte a ti, no a mí. Y quizás si al final del proceso yo recibo algo bonito, algo positivo, la satisfacción de saber que te ayudé, el gozo de saber que utilicé los dones que me dio el Señor para un propósito que Él me ha dado. Y tengo otros beneficios, pero mi propósito y mi intención son bendecirte y beneficiarte a ti. Lo segundo que va a la mano de la autoridad verdadera es convicción. Y de convicción yo hablo muchísimo, pero es bien importante en este espacio, porque si yo no tengo la certeza dentro de mí, y vamos a hablar un poquito en un segundo de la certeza, ¿no? Pero si yo no tengo la certeza dentro de mí de que lo que yo estoy haciendo es beneficioso,
es para bendición de otros. Es veraz hasta donde yo tengo conocimiento y es valioso. Entonces no voy a jamás y nunca presentarme con autoridad. Puedo fingirlo por un tiempo, pero cualquiera que tenga un poquito de sentido va a ver a través de esa máscara y se va a dar cuenta que estoy aparentando cosas que no soy. Pero si yo tengo la convicción, si yo he llegado a un punto en que hasta el día de hoy, basado en el conocimiento que yo tengo y las experiencias que he vivido, yo puedo tener certeza de que lo que estoy diciendo es veraz, es valioso y es real, entonces yo me puedo presentar con otro nivel de confianza y de seguridad en mí misma, que viene de saber que lo que te estoy presentando es lo mejor que yo te puedo presentar en este momento, ¿ves? Entonces certeza no se trata de yo creer que lo sé todo, se trata de yo entender que hasta el conocimiento que yo tengo en este momento, basado en mis experiencias, en mi aprendizaje, en mis estudios, en lo que yo he podido ayudar a otras personas, lo que he podido ver y percibir, lo que creo y lo que son mis valores, pues yo en ese momento, basado en esas cosas que yo puedo percibir y sumar, yo te estoy dando lo mejor que yo tengo para ofrecer y esa es la certeza de la que yo hablo. Certeza no quiere decir que yo me voy a anclar en esto, hacerme de la idea de que lo que yo sé es lo único que hay para saber y trancarme a la posibilidad de crecer si es que nueva evidencia se presenta que me haga cuestionar o cambiar, transformar o alterar lo que yo creía en aquel momento. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Hasta por muchos años, ¿verdad? Por muchos años se creyó que el mundo era plano hasta que alguien dio la evidencia y dio la vuelta al mundo. Por mucho tiempo se creyó que Pluto era un planeta, hasta que vinieron evidencias y nos dimos cuenta que no era un planeta. Y así han habido muchas cosas a través de la historia. En nuestra historia personal, por ejemplo, muchos de nosotros, cuando somos bien pequeñitos, creemos que papá y mamá son infalibles, que no pueden hacer nada malo, hasta que vamos creciendo y nos damos cuenta que mamá y papá han tratado lo mejor que han podido, pero son seres humanos. Pues de esa misma manera, tenemos que entender que no tenemos toda la información, no tenemos todo el conocimiento. En mi serie de valores, en mi serie de creencias, lo único que es infalible es la palabra de Dios. Es lo único. Pero aún dentro de la palabra de Dios, yo tengo que entender que en este cuerpo, en esta piel, en esta carne, yo no tengo todo el discernimiento de entender todo lo que está en la palabra de la manera en la que debe ser entendido. Así que tengo que estar abierta a la posibilidad de que el Espíritu Santo me traiga nueva información y me dé nuevo entendimiento. Sí, así que certeza no se trata de yo creer que lo sé todo. Se trata de que hasta lo que yo tengo de conocimiento en este momento, te estoy presentando lo que yo entiendo que es lo correcto, que es lo cierto y que es lo mejor. ¿Ves? Así que hasta ahora, autoridad es la combinación de propósito y convicción y un tercer elemento que es sumamente importante, que es la fe. La autoridad y la fe están plenamente ligadas y no estamos hablando solamente de fe bíblica, de fe espiritual. Tú tienes que tener fe o tienes que poder confiar y creer en lo que estás diciendo para poder presentarte con autoridad. En nuestro caso como creyentes, las personas que creemos en Cristo, que sabemos que la palabra nos da autoridad, que sabemos que el Espíritu nos da discernimiento y nos redarguye y nos corrige, caminamos con la fe de que si en algún momento yo voy a decir algo que no debo decir, el Espíritu me va a frenar, me va a detener. Pues entonces, si sale de mi boca, yo tengo la fe de que el Espíritu o lo filtró antes de salir o lo va a filtrar después. Pero tengo la fe de que el Señor no me va a decir nada que no deba ser dicho y que las personas a mi alrededor no deban escuchar y que Él no pueda utilizar de alguna manera, ¿verdad? Como sea que tú definas la fe, necesitas fe para tener autoridad, porque volvemos a lo mismo. Si yo no tengo fe en que mi silla me puede aguantar, no me voy a sentar con autoridad y con confianza, pero yo me siento con autoridad y con confianza y me muevo y no tengo miedo de los movimientos que estoy haciendo porque tengo fe de que la silla me puede sostener. Pues de esa misma manera hay que tener fe de que lo que estamos compartiendo, de que lo que estamos haciendo o diciendo tiene propósito, tiene realidad, tiene conexión, tiene valor,
tiene razón por la cual lo estamos diciendo y por eso podemos hablar con autoridad. Así que la verdadera autoridad de la que nos estamos hablando y a la que nos estamos refiriendo y de la que estamos hablando en este espacio es la que es la combinación de saber que tenemos un propósito que últimamente tiene la intención de bendecir a otros y no solamente a nosotros, que tenemos la convicción de que estamos hablando algo que hasta el conocimiento que tenemos hasta el día de hoy es veraz y valioso para otros y para nosotros, y la fe de saber de que lo que estamos expresando está siendo utilizado y va a ser utilizado de la mejor manera posible. Amén. Así que la autoridad, combinación de propósito, convicción y fe. Ahora, ¿cómo desarrollamos de este espacio un mensaje que se presente con autenticidad? Porque autoridad y autenticidad van de la mano, pero no son la misma cosa. Volvemos, la autoridad tiene más que ver con propósito, convicción y fe, y con saber que lo que estamos diciendo es veraz, es valioso y es de beneficio para otros. Pero la autenticidad viene de podernos presentar de una manera íntegra, de saber que la manera en que nos estamos proyectando es la misma, no importa quién esté en nuestra audiencia, así sea un público de una persona o un público de 1,000,000, así sea nuestro jefe, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro pastor, nuestras amistades, un completo extraño, no importa quién nos esté escuchando, podernos presentar y vernos y proyectarnos como la persona íntegra que somos. Eso nos va a dar también una proyección de autoridad porque nos estamos presentando tal cual somos sin tener que ponernos máscaras que nos hacen fingir y que hacen alertas en los demás y sin tener que preocuparnos de esta es la imagen correcta, estoy proyectando lo mismo que proyecté la otra vez, porque no importa en el espacio que esté, siempre me proyecto igual, ¿ves? Ahora, esta autenticidad que va ligada con la autoridad y con proyectar y desarrollar nuestra voz sin perder nuestra esencia. Va conectada a 3 Cs que te voy a compartir ahora. La primera es la claridad. La claridad. Y de claridad hemos hablado en otros momentos porque la claridad es simple y sencillamente yo poder hablar no solamente teniendo en mente ya el mensaje final que quiero llevar y quizás la transformación que te quiero ayudar a crear a través de lo que te estoy compartiendo, sino hablar con sencillez, sin rodeos, yendo directamente al grano. He hablado en muchas ocasiones de que tratar de suavizar o de adornar nuestro mensaje muchas veces le resta al poder de lo que estamos diciendo, pues la claridad se refiere a ese mensaje directo, sin rodeos, que va al grano. Lo segundo es la convicción de la que ya hablamos, es creer lo que dices. Y si no estás convencida, entonces ve, investiga, busca, pero asegúrate de que cuando abras tu boca, estés convencida de lo que estás diciendo. Y la última es consistencia. Y la consistencia es una señal de integridad. Es ser una misma persona, no importa dónde estemos. Es que no importa cuándo tú te encuentres conmigo, mi sonrisa va a ser la misma. Voy a decir un mensaje igual o similar al que siempre he dicho y no voy a tener que fingir porque me estoy proyectando tal cual soy. Eso no quiere decir que no entendemos que hay ciertas cosas que son apropiadas para ciertos momentos y ciertas cosas que no. O sea, el trato que yo le doy a mi esposo y a mis hijas no puede ser el mismo que yo le doy a otro caballero, inclusive a mis hermanos o a otras amistades que yo pueda tener o a mis estudiantes en el aula de la clase. No los puedo tratar igual que como trato a mis hijas. Sí les demuestro cariño, sí les demuestro mi personalidad tal cual soy, pero hay unos límites, right? Unas barreras que uno tiene que poner y salvaguardar en los espacios. De eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que tú actúas tal cual eres, de modo que no tengas que analizar y pensar quién voy a ser en este espacio, porque siempre eres la misma. Ahora, ¿dónde comenzar? ¿Dónde comenzar con todo esto?
Bueno, te voy a hacer una invitación nuevamente a que si no lo has hecho ya, vayas a martanit.com/checklist para que descargues mi lista de las 7 señales que te van a dejar saber que tu voz está lista para ser escuchada y para ser activada. Pero si aún ni siquiera sabes en qué ámbito o en qué área, podrías comenzar a proyectarte con más autoridad y con más autenticidad. Te voy a invitar a que te hagas estas 3 preguntas. La primera es en qué áreas o de qué temas estoy bien apasionada, donde yo puedo investigarlos y estudiarlos y hablarlos por horas y no me canso. Haz esa lista. La segunda es de qué tema, de qué tipo de situación o en qué área me piden consejo o ayuda las personas que me conocen. ¿Qué es esa cosa para la cual la gente siempre quiere que yo le dé mi opinión o que yo le dé mi consejo o que siempre vienen a hacerme preguntas sobre esto? Y la tercera es, ¿qué te ala tu atención y tu emoción? ¿Qué te ala? ¿Qué cosas quizás te alegran un montón o quizás te enfurecen muchísimo? ¿Qué cosas cuando tú las ves o las escuchas te hacen palpitar el corazón? Ya sea porque es como que, ay, qué rico, alguien más que entiende de esto o una oportunidad de hablar sobre esto o, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo este tipo de cosas? Cuando te haces esas 3 preguntas y buscas los patrones y las cosas en común, vas a irte dando cuenta de dónde está ese llamado especial que el Señor ha puesto en ti, ese tema, ese tópico, esa área en la que debes comenzar a expresarte con más autoridad, a activar tu voz para no seguir callando y a compartir tu mensaje de tal manera que bendiga a los demás. Bueno, espero que esto te haya sido de bendición. Si lo ha sido, compártelo con otras personas en tu ambiente que tú sepas que también les puede bendecir. Te veo la próxima semana, pero hasta tanto no olvides suscribirte si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y ve a martanit.com/checklist para que descargues mi checklist de los 7 señales de que tu voz está lista para ser compartida. Hasta la próxima semana. Esta ha sido tu mentora Martanit. Nos vemos pronto. Chao.